Radio Red de RCN. Grandes audiencias en la hora de la verdad, al oído. Bueno, la justicia colombiana nos trae unos remesones que en otras partes acabarían por volver pedazos la conciencia nacional. ¿Cómo les pareció la absolución al monstruo de Monserrate que mataba una y otra mujer después de violarlas, por supuesto? Lo absolvieron de todo pecado de violación, de todo pecado sexual. Esa es la justicia colombiana. ¿Es eso posible? ¿Ha habido un escándalo mayor de un enfermo, de un delincuente loco, sí, en la terminología de Ferri? ¿Perdón? De un depredador sexual. Bueno, muy bien. Ha sido absuelto. Y es, pero dice uno, pero por Dios, ¿esto será posible? ¿Esto será posible? Es como si hubieran absuelto no sé a quién, no sé a cuál de los criminales más inveterados y más peligrosos del mundo hubieran podido ser absueltos por unas cortes. Ah, la justicia en Colombia. No, que es que se equivocó la fiscalía. No sé quién demonios se equivocó. Debieran rodar cabezas, pero muchas cabezas, porque al pueblo colombiano hay que explicarle cómo el más execrable monstruo, violador y asesino de mujeres, las asesinaba después porque pues no, ¿qué hacía con ellas? Lo denunciaban. Pero el objetivo era violarlas, maltratarlas, reducirlas a la ignominia de una esclavitud sexual y después las mataba y ha sido absuelto. No, pero por favor. Recordemos, doctor Fernando, que de acuerdo con las cifras oficiales en Colombia, la impunidad ronda el 89 al 94% en la justicia. Entonces, usted lo que escucha son vencimientos de términos, sí, procedimientos equivocados. Eso es verdad, Mar. Y todos terminan en la calle. No, eso es verdad, Mar. Eso es cierto, tiene usted toda la razón. Pero es que este sí fue denunciado, sí lo encontraron. Le encontraron los cadáveres de sus víctimas. Encontraron el horror de lo que era aquello. Horror para la humanidad, para el género humano. Y hay jueces en Colombia que lo absuelven. Y no pasa nada. Pasa nada. Absuelto. Yo no sé qué sea, porque es que delito es delito, doctor Fernando, y delito contra un ser humano tiene esa connotación de absoluta gravedad. ¿Recuerda usted, el fin de semana conocimos de un hecho atroz también, de cómo un furgón embistió, un sujeto irresponsable embistió a un ciclista y lo tiró por el puente que va hacia Chía? Y salió corriendo. Sí, además como si no hubiera pasado nada. Se dio en fuga, ¿sí? Pero además lo grave de todo esto, aparte de eso, es que el juez determina que como no fue en flagrancia la captura, entonces podía quedar en libertad y quedó en libertad. Pero por favor, o sea, el deber de socorro, el homicidio que comete, bueno, es que son tantas cosas. Y además ahora llegan nuevas evidencias que indicarían que habría tenido un altercado previamente con el ciclista, el conductor. Entonces, bueno. Y yo me pregunto. Ojo que eso suele pasar mucho en toda la, inclusive aquí en las calles de Bogotá, Sergio. ¿Qué es flagrancia en términos modernos, en términos nuevos? Es que la flagrancia era cuando a una persona... Con las manos en la masa. Con las manos en la masa. ¿No está con las manos en la masa? Yo me pregunto, porque lo veamos todos vemos ese espectáculo que yo dije en mi casa, por Dios, no quiero verlo más, no soy capaz, me sobrepasa mi capacidad para digerir tragedias. Además de un hombre bueno, de un padre de familia, de lo que se quiera, pudiera ser cualquiera, pero dio la circunstancia de que era una persona maravillosa. Y pasa esto y no hay flagrancia. No, porque nadie lo vio, no está con las manos en la masa, Sergio, como usted dice. Pero qué administración de justicia tenemos, qué abogados estamos formando.
Esa es mi pregunta para el señor ministro de Justicia. ¿Qué abogados formamos en las universidades de donde salen los jueces y salen los magistrados porque están elegidos por el Congreso de la República? Porque todo eso da votos. No, no puede ser. Pues no. Vea que por ahora el ministro de Justicia, doctor Fernando, que no sabemos, él habla de una reforma a la justicia, lo mismo que sus anteriores dos sucesoras, ¿verdad? ¿Recuerdan? Gloria María Borrero fue la primera, la segunda, sí. Margarita Cabello, quien ya hablaremos de ella, está en serios problemas por cuenta de unas demandas a su elección como Procuradora General de la Nación. Está dedicado él ahora, en estos momentos, a tratar de justificar lo que para muchos es injustificable, y al oído se los contamos. El ministro Wilson Ruiz fue el hombre que estuvo presente con 2 de sus hijos, según nos han informado, en el Estadio Metropolitano, viendo jugar la Selección Colombia de primera mano. Es de los pocos privilegiados en Colombia que tuvo el honor o la dicha, o como lo quieran llamar los aficionados del fútbol, no lo soy, de ver a la selección jugar en el Metropolitano. Violando, y le han preguntado qué hacía allá. ¿Pero qué hacía allá? El ministro de Justicia violando la ley. Es que es inaudito. Es que es inaudito. Pero entonces le preguntan, ¿usted por qué está allá? ¿Por qué está en el Metropolitano si nadie va al estadio? Entonces lo que ha dicho el ministro Ruiz es que él es miembro del Comité de Disciplina de la Federación por parte de la DIMAYOR desde hace un mes. Según dice, no tiene incompatibilidad para ser ministro y ser miembro del Comité de Disciplina de la Federación, y que fue invitado obviamente, y que pues aprovechó de una vez para invitar a 2 de sus hijos que juegan en divisiones menores de 2 equipos de fútbol en el país. La verdad es que esto me suena como cuando se le preguntaba al segundo cargo más importante de la nación, por qué iba con su familia a San Andrés Islas y a cualquier parte, y respondió, yo soy primero padre que fiscal. Entonces, ¿a qué estamos jugando, no? ¿Cuál es el ejemplo que estamos dando? No, el ministro de Justicia también, el primero es padre. Es el valor del ejemplo. El ejemplo es fundamental en las comunidades humanas a través de la costumbre, son principios morales, pero que están metidos en los sistemas los sistemas jurídicos del mundo entero. El valor del ejemplo es que no es tolerable que quien está en el punto máximo de visibilidad por parte de la sociedad altere el orden jurídico y se vuele las normas y le importen un comino las disposiciones legales. No, que es que, pues, ¿qué importancia tiene que vaya a ver fútbol? Señor, la importancia del ejemplo es que está prohibido ver el fútbol, está prohibido entrar a ese estadio. Y uno se pregunta, para el señor ministro de Justicia, ¿por qué las prohibiciones no funcionan? Y entonces eso se pregunta a la gente y dice, bueno, si el ministro se comporta así, pues entonces yo la próxima vez me meto al estadio de cualquier manera que sea. No, esto no puede suceder, esto no puede suceder. Es como los malos ejemplos que se dan con las máscaras o con los tapabocas. Pues si se dan malos ejemplos, ¿cómo se le puede pedir a la gente que se porte bien, que respete el distanciamiento? Pero por favor, si el presidente de la República sale en la televisión posesionando a sus ministros sin la protección del tapabocas, ¿cómo se le pide a la gente que va a los balnearios y va indiscriminadamente y con violación de todos los preceptos, cómo se les pide un comportamiento distinto? Yo me pregunto, el valor del ejemplo. Demar, si usted no le da ejemplo a sus hijos, ¿usted cree que sus hijos van a ser bien portados? No, nunca. Nunca, doctor Fernando. El ejemplo empieza en la casa y empieza, se lo he dicho a mis hijos, por entender que si uno está en la fila, tiene que hacerla aunque haya muchos vivazos o esos que utilizan la malicia indígena, como también le llaman en Colombia al comportamiento contrario a cualquier norma elemental del comportamiento, y se pasen por el lado el semáforo, se pasen por el lado a los que están haciendo la fila de manera temprana, porque eso es a veces la conducta que enseñan. Entonces, mijo, sea vivo, hágase por un ladito. Claro. Es que el dicho, ¿no? El vivo vive del bobo. Yo me pregunto a veces, cuando veo los casos de lo que llaman el maltrato familiar, me pregunto qué sale de ahí. Es decir, si un niño ve que su padre golpea a su madre, ¿de ahí qué se sigue?
¿Qué se sigue? Esa criatura, ¿cómo se va a desarrollar? ¿Cuál es su concepción del mundo? ¿Cuál es su resultado ante el entorno, ante la sociedad? No, que la violencia es la ley y que el que puede, el fuerte le pega al débil y se aprovecha del débil. Transporte eso a todo el comportamiento social y lo que tiene es el regreso a algo peor que las cavernas, a la ley del más fuerte. No, eso no, por favor. Por favor, rescatemos el ejemplo, rescatemos la justicia como manera de lograr, y el obrar empieza por el ejemplo. Por eso no estamos de acuerdo con los que desafían las normas. No puede suceder, eso no puede pasar. Entonces, el señor ministro de Justicia le debe pedir perdón a la nación. Yo pensaría que en estas circunstancias debe renunciar. Pero bueno, aquí como pues pasamos por encima de tantas cosas, por lo menos que diga, estoy apenado, esto no volverá a ocurrir, obré mal. No, en absoluto. Es que yo soy miembro de la comisión. No, sale a justificarse y que sus hijos son futbolistas. Por eso, dicho, a justificarse. Sergio, a defender lo indefendible, agache la cabeza, se equivocó, no tenía por qué estar allá. Se violaron las medidas sanitarias y ahora le vienen investigaciones. ¿Cuántos padres tienen hijos futbolistas? ¿Cuántos padres? Montones. Bueno, pero por millares. Entonces la prohibición es para todos, menos para los papás que tengan hijos futbolistas. No, hombre. No. Sí, es para todos los futbolistas, menos para los que tengan papá ministro. Eso está peor, eso que usted dice está peor, es más grave todavía. Sí, claro. Pues claro. Sí, parece que así es, y la verdad es injustificable que se violen los protocolos. Bueno, aquí los protocolos y las normas las viola todo el mundo. Hay que ver lo que han sido las fiestas de la Minga en Cali. Nadie hace nada, la policía obviamente no interviene en esas fiestas, pues les da miedo. Uno no entiende eso, además, Sergio. Y el alcalde de Cali lo permite, además, ¿no? No, claro, mucho menos. El alcalde de Cali lo permite. ¿Por qué cualquier otro ciudadano en este país, si lleva va en un medio de transporte, llámese camioneta, carro, volqueta, chiva, lleva gente colgada, corriendo está peligro prohibido, sus vidas, el código de tránsito prohíbe es multado, claro. Inmovilizado el vehículo, y la minga indígena tiene derecho a hacer lo que le viene en gana en las carreteras colombianas? ¿Quién explica eso? Es que deben tener unas cédulas que ni usted ni yo tenemos. Claro, deben tener algún asterisco en la cédula que ni usted ni yo tenemos. Perdóneme, entonces ahí reclaman ellos la autonomía de los pueblos indígenas para violar la ley, pero para poder sobrevivir y vivir del Estado colombiano, sí son más colombianos que usted y yo juntos. No. Y ojo, porque están anunciando que vienen y que si el presidente no les da la cara, le van a hacer, ojo pues, ¿a qué le suena esto? A mí me suena a 1985 M19, que le van a hacer juicio político al presidente de la República. ¿No le suena un poquito como ayer uno de esos impulsores... ¿A toma del Palacio de Justicia o qué? Sí. Pues a mí me sonó eso. A hacerle un juicio político. Esto es una amenaza clara al orden constitucional y creo que las autoridades deben revisarlo con detenimiento. Ayer un personaje de estos que acompaña esas movilizaciones haciendo cubrimiento especial, que llaman ellos, le preguntaba a uno de esos líderes de la minga indígena que cuáles eran los puntos de la protesta o las razones de la protesta. Y yo quedé aterrado porque no encontré absolutamente nada en lo que decía. Dijo, nosotros protestamos por la vida, por el territorio y por la paz. Por la vida, por el territorio y por la paz. Qué maravilla. ¿Alguien me explica? O sea, ¿se justifican para salir a marchar por el territorio, por la vida y por la paz? ¿Qué es eso? No, y además de Mar, un fenómeno que no se ha analizado. ¿Cuánto vale? Perdóneme, ¿cuánto vale mantener 11.000 personas con desayuno, almuerzo, comida y con condiciones higiénicas y con lo que se necesita para mantener 11.000 personas? ¿Cuánto vale? No sé, pero debe ser mucho dinero. Bueno, y como quiera que usted lo vea, claro. Y están en Cali y vienen para Bogotá, y no es caminando, sino que vienen en chivas, algunos vienen en camionetas último modelo. ¿Quién paga eso? Y después ponga a la policía en las autopistas que salen de Bogotá a imponer el orden y a decirle a la gente que no puede ir sin pasabocas y que no pueden ir más de 3 en un carro y que no pueden. Y la gente dirá, ¿y la minga por qué sí?
A ver cómo es esto. Primera condición de la justicia como valor jurídico. ¿Cuál es? Hay una justicia conmutativa, que es la del caso concreto, una justicia distributiva, que es la distribución de las cargas en proporciones iguales, y la justicia, la otra, ¿cómo se llama? Legal o general. La primera condición de la justicia es que sea general, valor implícito en todas las conductas, en todas, sin excepción ninguna. Ah, no, pero entonces mire, empiezan las excepciones, pues ahí nos vamos. Y mire usted quiénes apoyan la minga, sí. ¿Quiénes apoyan la minga, doctor Fernando? Los Soros, que hablan... Soros. Bueno, en primer lugar, el gran financiador, ¿no? Y a lo grande, porque está documentado la cantidad de dinero que le ha dado a la UNIC, por ejemplo. De hecho, que solamente basta con entrar a Open Society y ahí encuentran ustedes los valores. $100,000 por año. Les entregan. Pero ¿quiénes apoyan la minga? Los partidos de la extrema izquierda en Colombia, que hablan de la igualdad, de los derechos humanos. ¿De cuál igualdad hablan y de cuáles derechos humanos? Si la igualdad no existe. Ellos tienen mejores derechos que el resto de los colombianos. Miren ustedes cómo dejaron a Cali. Ayer daba pesar ver los videos de los ciudadanos que hacían la denuncia de cómo habían dejado las calles, la famosa la minga indígena. Estos que hablan de la protección de la Pachamama, de los que hablan que hay que proteger la tierra, de los que dicen están envenenando nuestro planeta, dejaron botellas de aguardiente, dejaron frascos de cerveza, dejaron empaques plásticos. Bueno, entonces, ¿a qué juegan? ¿De qué están hablando? Suciedad, contaminación, el ejemplo de que el distanciamiento social es paja. El presidente de la República hablando de distanciamiento social y de la necesidad de garantizar en toda circunstancia y en todos los sitios, y que no se permiten más de ¿cuántas? ¿50 personas? No puede haber reuniones de más de 50 personas, y entonces la policía interviene, y entonces en Bucaramanga intervienen 40 fiestas, y llegan los policías, y se tiene que estar con todos, 40 personas, pero si son 11.000 indígenas financiados por Soros y por la extrema izquierda, bienvenidos. No, así no se puede, es que simplemente no se puede. Si uno no da el ejemplo, si la ley repitamos, si la ley no es general, es una norma jurídica que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas de carácter general y permanente. ¿No era así lo que enseñábamos en derecho? Pues eso es lo que dice la doctrina, doctor Fernando. La expresión de la voluntad general, decía Rousseau. General quiere decir para todos, universal. No puede haber gente que tenga distinto comportamiento. Yo recuerdo sobre esto de la costumbre, quién fue el presidente de la República que cuando terminó su mandato le dijeron que sacara unos muebles que él había llevado a Palacio porque Palacio no tenía muebles. Porque ahora pues las cortinas de Palacio las cambia el señor Santos y la señora de Santos a unos costos inmensos. No, hubo una época en que era muy pobre y este presidente llevó unos muebles y los fueron a sacar y dijo, no señor, nadie los vio entrar, todos los verán salir. Porque eran presidentes que decían, nuestro comportamiento tiene que ser intachable para que intachable sea el comportamiento de los ciudadanos. Y lo mismo los ministros, y lo mismo los alcaldes, y lo mismo los gobernadores. Por favor, la voz del ejemplo. Bueno, en fin, y entonces, y eso de mar, el ejemplo y los mandatos más elementales. Yo cuando oigo de los feminicidios y de maltratos a la mujer, digo, por Dios, ¿qué quedó de cuando nos enseñaban que a la mujer ni con el pétalo de una rosa? Que a la mujer todas las consideraciones debidas, porque es la madre y porque fue la madre nuestra, y por eso le corremos el asiento para que se sienta en los restaurantes, y por eso le abrimos la puerta del carro, y por eso la dejamos pasar en primer lugar, porque es la mujer es sagrada. Ah, no, eso es a palo, eso es a garrote. Ah, bueno, ahí tiene usted la sociedad que se merece. Bueno. En fin, cosas que uno no entiende. Pero todo esto a propósito de que al monstruo de los mangones, el mayor violador de mujeres que se haya conocido y que las asesinaba después, ha sido absuelto por la justicia colombiana. Entonces, así definitivamente no se puede. Y que el del furgón,
que atropelló a ese hombre no está preso porque no fue sorprendido en fragancia, porque nadie vio, ¿no es cierto? Nadie vio. ¿Habrá habido algún crimen más visible, físicamente visible para los colombianos que ese? No, pero nadie vio. A ver, ¿quién vio? ¿Quién estaba ahí? No, pues no estaba. Estaban las cámaras, y en el mundo moderno son las cámaras de televisión y es el internet, y lo vio el país y el mundo entero. Ah, no, pero no fue sorprendido en flagrancia. Hombre, por Dios, hombre, ¿qué jueces somos los que tenemos? ¿Y qué abogados somos los que estamos formando? Esto no puede ser. Esto va contra toda evidencia. Bueno, en fin. Bueno, les cuento que hay un rumor interesante en la Casa de Nariño. ¿Recuerdan ustedes que hace unos días, unos 20 días, conocimos de la renuncia de la señora ministra del Interior, Alicia Arango, a su cargo, y claro, inclusive se decía que se iba la ministra que renunció para quedarse, claro. Y entonces luego supimos, vaya sorpresa, en la mañana renunciaba y en la tarde se reafirmaba, porque el presidente le dijo: no se vaya, quédese, que la necesitamos aquí. Pues resulta que nos han comentado cuál puede ser la molestia de la señora ministra del Interior, y es que parece que la superministra, ¿sabían ustedes que existía superministra? Sí. No, claro. eso no sabíamos. Pues yo no sé que en el orden jurídico lo podamos encontrar como superministra. Era pero una sí cosa existe. de los periodistas. A mí me llamaban superministro, pero era porque era ministro de dos que habían sido carteras separadas y que se estaban uniendo, el Interior y Justicia. Entonces me llamaban superministro, y ese era un cuento, y yo me moría de la risa, y no había superministro de nada. Todos éramos iguales en ese gabinete, todos, y todos concurríamos a formar un equipo de trabajo, y nos queríamos y nos respetábamos y estábamos pendientes el uno del otro, y bueno, pues como tiene que ser. Bueno, no, pues aquí hay un jefe de gabinete, como se le llama, que sería la doctora Paula Correa, la persona más cercana al presidente del jefe de gabinete. Ay, Dios mío. Sí, así le llaman a eso. Bueno, ella es la jefe, y entonces yo todavía no logro entender cómo funciona esto de la jerarquía. Entonces, el caso de la jerarquía en el gobierno actual, obviamente. El caso es que pareciera que para poder llegar al presidente no siempre es fácil, pues entiende uno, tiene 1000 ocupaciones, y lo que molesta mucho a los ministros, entre otras a la ministra Alicia Arango, es tener que pasar siempre con ella primero para luego ir al presidente. Entonces, ese es uno de los motivos de la molestia, según dicen en los corrillos de Casa de Nariño, por lo que llevó a su renuncia. Aunque renunció y decidió quedarse porque el presidente se lo ha pedido, sigue la molestia, y antes las que eran muy buenas amigas parece que ya no lo son tanto, que son la doctora Paula Correa y la doctora Alicia Arango. Entonces, la cosa no va bien precisamente por ese invento o esa, ¿cómo le llamamos a eso? Es que no, ni siquiera sé cómo llamarlo. Bueno, parece súper... ¿Usted recuerda los acuerdos del presidente de la República? No. Bueno, religiosamente, todas las semanas, cada ministro tenía una sesión especial, privada, exclusiva con el presidente de la República, donde el ministro le contaba qué estaba haciendo, en qué iba el desarrollo de los negocios. El presidente le preguntaba, le daba instrucciones, le daba órdenes. Eso era sagrado, pero era el ministro y el presidente, porque la Constitución dice que el gobierno lo conforman el presidente y el ministro del ramo, y no la superministra. Eso es una violación de la Constitución, pero que tiene una razón de ser. Es que los ministros forman parte del gobierno, y los ministros dependen del presidente de la República, no de la señora Correa. Pero, por favor, ¿esto qué es? Pues en eso andamos, en el gobierno. En eso andamos, y eso sí que enreda las cosas. Bueno. Y mientras tanto, Sergio, uno no entiende esto. Tratemos de analizarlo, doctor Fernando, a la luz del derecho. ¿Cómo es posible que en norte de Santander prohíban el uso de los taser? Increíble. Y en el resto del país, y eso a través de una tutela, ¿no? A través de una tutela, los jueces, entonces la policía queda sin poder usar los tasers en los meses de octubre y noviembre en las protestas, lo cual pues anuncia que vendrán protestas en norte de Santander en octubre y noviembre, además, ¿no? Pues ¿por qué? No hay institución más maldita en la historia de Colombia en 200 años de vida republicana que la tutela, como quedó después de que la Corte Suprema de Justicia incurrió
en los dislates y en los golpes de Estado que dio en favor de la tutela. La tutela era solo para los derechos fundamentales. Estaba restringida a la defensa de esos derechos fundamentales cuando la persona no tuviera un recurso judicial inmediato, de uso inmediato. Y ahora lo resolvió la Corte prevaricadora, la Corte golpista, que vale la tutela para todos los derechos, y que entonces el juez de tutela se volvió el jefe de Estado. Así, de fácil. El juez de tutela es el que decide. Entonces el juez de tutela le dice a los policías cómo tienen que salir a enfrentar a los bandidos. Pero ¿a quién se le ocurre semejante cosa? Ah, no, sí. A Colombia con las tutelas. Las tutelas, pues que son el corazón de la Constitución del 91. La tutela es el recurso que tiene la gente, porque si no, ¿cómo gozaría de protección sus derechos? Pues teniendo unos jueces eficientes y unos jueces ilustrados y unos jueces que fallen, por Dios, que fallen en minutos los problemas que tienen entre manos, porque son realmente sabios, realmente capaces y ecuánimes para tomar decisiones en minutos sobre el caso que está puesto a su consideración. Cuando necesitan años y años, pues no son jueces, porque no son capaces, porque no tienen ilustración, porque no tienen formación, porque les enseñaron un derecho anacrónico. El derecho que se está enseñando en Colombia es un derecho completamente anacrónico. Y nos vamos porque tenemos un invitado muy especial, a ver si nos explica uno de los indígenas más conocidos del país en qué consiste la minga que viene para Bogotá. ¿Les parece? Pero claro. Bueno. A ver si alguien lo entiende. Probablemente él sí nos puede explicar, o por lo menos nos dé luces de quién los puede financiar, ¿no? Porque volvemos a insistir, vale mucho dinero financiar a tantas personas, movilizarse durante tanto tiempo, porque es que esto no es un par de días. ¿Y para qué vienen? Es que necesitan venir a Bogotá porque tienen que hacer aquí ¿qué? Que no hagan en su territorio, en el territorio de la Pachamama. No, pero por favor. Bueno, en un minuto, José Bitonás Yatacué, indígena del Cauca, líder activista de organizaciones de víctimas, estará con nosotros en la hora de la verdad. Y les hablábamos al oído.